Perfecto, señores, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy día damos inicio a la clase. Hemos estado tocando estos días los temas de la culata, los balancines, el múltiple de admisión, múltiple de escape. Ahora nos vamos a ir a lo que son las válvulas, ya, los componentes de las válvulas, ¿no? Las válvulas, pues, en los motores, señores, existen dos tipos de válvulas, ¿no? Existen las válvulas de admisión, perdón, y las válvulas de escape. ¿Qué características tiene la válvula de admisión? La válvula de admisión, como su nombre lo dice, es el encargado de permitir que ingrese el aire y la gasolina a la cámara de combustión. Esto, para que no se escape el aire, tiene un movimiento recto, el cual baja para admitir, y al subir al subir el pistón, la válvula se cierra. Esto lo va a hacer porque ¿por qué se va a cerrar la válvula? Porque cuenta con un resorte, cuyo resorte cierra a la válvula, logrando de esa manera evitar que se salga la mezcla de aire y gasolina por el múltiple de admisión. También tenemos una válvula de escape. Al igual que la de admisión, cuenta con el mismo mecanismo, ¿no? Un resorte. Solo que esta válvula se abre cuando el pistón esté en una carrera ascendente. Cosa que el pistón esté expulsando todos los gases quemados por efecto de la combustión, ¿no? Bueno, ¿qué aspecto tiene una válvula? ¿Ya? La válvula de admisión, bueno, básicamente, las válvulas, bueno, está cargando, ¿no? Esperaremos que cargue un poquito. Las válvulas tienen este aspecto, tienen esa forma, ¿no? Ojo que la válvula no es solamente la válvula, sino viene con su guía y su asiento de válvula, ¿no? No existe un solo tipo de válvulas, ¿no? Las válvulas también se logran caracterizar, ¿sí? Porque existen diferentes tipos de válvula, ¿ya? Ahí tenemos válvulas de diferentes tamaños, de diferentes formas, ¿no? Diferentes tamaños y de diferentes formas. Ahí, ¿no? Con su asiento y su guía de la válvula. Ahí está, ¿no? Entonces ahí podemos ver los diferentes tipos
de válvulas que se llega a tener en un motor, ¿no? E incluso un poquito saliéndonos del margen de la presentación, ya podemos inclusive ver las válvulas, ¿no? O buscar en el canal las válvulas del motor. Tenemos diferentes tipos de válvulas. Sí, va a tardar en cargar ahí. Estoy intentando buscar de forma rápida aquí. Ya. Bien, 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 bien. ¿No? Aquí, entonces podemos buscar aquí a las válvulas. No me está mostrando. Bueno, estamos tardando un poquito. Es que aquí tenemos justamente el tema de las válvulas, pero bueno, volveremos a lo nuestro, ¿no? Bien. ¿Ya? Entonces, señores, las válvulas, ¿sí? Las válvulas generalmente, la válvula de admisión tiene la característica de que la cabeza de la válvula, ¿ya? Es un poco más, la cabeza de la válvula es un poco más grande y obviamente esto es porque tiene que ingresar mayor cantidad de mezcla, ¿no? Es más grande la válvula de admisión que con relación a la válvula de escape, donde la válvula de escape es más pequeña, tiene un menor diámetro y no necesita ser mayor que la de admisión porque los gases de escape casi no tienen peso, ¿no? Entonces, el tamaño por donde vayan a salir, obviamente puede ser y nos permite así que el diámetro sea menor porque no necesita mayor espacio. Como tiene menos peso, menos volumen, entonces de forma tranquila sale por una válvula de menor diámetro. ¿Quién sale? Salen los gases de escape, ¿no? Salen los gases de escape. Otro componente que se tienen en los motores son los inyectores, ¿ya? Estos inyectores son los que se encargan de suministrar o inyectar combustible, en este caso gasolina, al cilindro, ¿no? En el caso de los motores a diésel, se encarga de inyectar diésel al cilindro, pero de forma pulverizada, cosa de que estos inyectores son los que prácticamente son los que han reemplazado al trabajo del carburador, ¿no? En vez del carburador se encuentra el inyector. Después tenemos otra pieza bastante importante, que en este caso son las bujías, donde las bujías es la última pieza y se encuentra, es la última pieza del sistema de encendido y se encuentra en la culata, que es la tapa de los cilindros. Y en la bujía es donde se produce o donde salta la chispa.
para que inicie la combustión del aire y la gasolina, que está alojado obviamente en la cámara de explosión. Esta tiene que cambiar en la afinación que se le debe hacer a un auto cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses se realiza un afinado de motor y dentro de esa programación se encuentra el cambio de las bujías. Estas funcionan con el orden que está determinado en el distribuidor. ¿Ya? Además, se tiene una bobina. En algunos motores se tiene una bobina para todas las bujías o se tienen una bobina para cada bujía, ¿no? Entonces tienen varias bobinas. Esto va a variar, señores, va a variar mucho dependiendo del sistema de encendido que tenga el vehículo. ¿Ya? Donde la bujía tiene básicamente este aspecto, ¿no? Las bujías, señores, tienen y cuentan, son de esta forma. Ahí tenemos diferentes tipos de bujías, todas y cada una de ellas, a simple vista, parecen iguales. O sea, no hubiera mucha diferencia unas con otras. Pero si tenemos el detalle de verlas un poco más de cerca, son diferentes unas a otras, bastante diferentes unas con otras, ¿ya? Entonces, está tardando un poquito en cargar, van a disculpar. El internet. Voy a volver a apagar mi pantallita para que mejoremos ese punto. ¿Ya? Como pueden ver, ahí tenemos a las bujías, ¿ya? Unas diferentes a otras. Por ejemplo, en esta bujía, ¿ya? La gran diferencia es justamente fíjense, la gran diferencia en esta bujía es, por ejemplo, la longitud de la rosca que se tiene. Esta bujía tiene mayor longitud de rosca que con relación a esta. ¿Ya? Tiene la misma cantidad de electrodos. Tiene un electrodo negativo y un electrodo positivo. Tiene igual aquí un electrodo negativo y un electrodo positivo. Además, si somos un poquito más detallistas, nos vamos a dar cuenta que esta bujía es de asiento plano. O sea, la base es plana. En cambio, esta bujía es de asiento cónico. Son diferentes, ¿no? O sea, yo no puedo agarrar esta bujía y reemplazarlo en este motor, porque este motor cuenta con otro tipo de bujía, ¿ya? La diferencia es bastante abismal, ¿no? Uno, fíjense esta otra del lado izquierdo, igual es de asiento plano, la longitud de la rosca es menor, pero fíjense el electrodo positivo sobresale más que con relación a las otras, ¿no? O sea, el electrodo está más afuera. Entonces es otro tipo de bujía, es otro tipo de bujía. Aunque pareciera ser igual a esta, en el electrodo nos damos cuenta que el electrodo positivo sobresale más que con relación a las demás, ¿no? Entonces, ahí va a determinar, va a influenciar mucho lo que es el grado térmico de esa bujía. Con seguridad, el grado térmico de esta bujía es una bujía más caliente, ¿no? Que con relación a estas otras. Hay también bujías frías, hay bujías calientes, hay bujías, como en este caso, de la longitud de la rosca, que quería explicar hace rato y
y veo a la izquierda y veo la bujía que está sobresaliendo en mayor longitud que con relación a las otras, entonces me puse a explicar eso, pero estábamos hablando de la longitud de la rosca, ¿en qué le afecta que tenga más rosca? Significa que al tener más rosca, tiene mayor área de refrigeración, porque acuérdense, la bujía está enroscada en la culata. Entonces, como tiene mayor longitud de rosca, tiene un mayor contacto con la culata y obviamente tiene una mejor refrigeración. Esta bujía cuenta con una mejor refrigeración que con relación a estas otras. Entonces se refrigera más rápido porque el contacto de mayor rosca le ayuda en el sistema de refrigeración del motor. Entonces, fíjense, todos esos detalles hacen la característica de cada una de las bujías, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, bujías que tienen doble electrodo negativo, ¿no? Bujías con doble electrodo negativo. En fin, ¿no? Diferentes bujías con resistencia, bujías sin resistencia, en fin. También se encuentran lo que llamamos los cables de bujía, ¿no? Los cables de bujía. Entonces, los cables de bujía son por donde pasa la corriente que ocupan las bujías para dar el salto de chispa y quemar el combustible con el aire que está alojado en la cámara de combustión. Los cuales están aislados en forma de un aislante, un silicón, ¿sí? Con otros. Podremos decir, se puede explicar que los cables de bujía lleva ese nombre porque inicialmente sí eran cables, ¿no? Lo importante en los cables es que estén bien aislados, ¿ya? Pero en realidad, dentro de este aislamiento, no existe un cable. Actualmente lo que existe es una fibra. Son fibras los cuales permiten transportar la chispa de un punto, de un extremo al otro extremo. Entonces, permitiendo y obteniendo el salto de la chispa. ¿Dónde vamos a poder apreciar que los cables de bujía tienen básicamente y actualmente este aspecto, ¿no? Este aspecto, tienen esta forma, que ya habíamos aclarado hace rato, que en realidad no es un cable lo que tienen ahí adentro, sino lo que tienen, señores, son unas fibras, ¿no? Unas fibras y alrededor se encuentra el aislamiento. Actualmente se está utilizando bastante este tipo de cable de bujías, pero también hay vehículos que ya no utilizan cables de bujía. O sea, ya básicamente se ha deshecho la utilización del cable de bujía. Son los motores DIS, ¿no? Son esos vehículos que tienen la característica de usar bobinas individuales. ¿Eso qué significa? Que por cada bobina se tiene una bujía, ¿no? Por cada bobina se llega a tener una bujía. Entonces, al tener una bujía por cada bobina, se va eliminando los cables de alta tensión. Y con ello, mientras eliminas más piezas, menos fallas logras tener en un sistema, ¿no? En estos cables lo que hay que tener mucho cuidado es en el aislante que no esté rajado, porque por ahí se va a realizar se va a realizar la fuga de chispa y con seguridad no va a haber un salto de chispa en el cilindro y una deficiente explosión, ¿no? Una mala explosión va a haber en el motor. Además, no se olviden que para determinar si el cable de bujía se encuentra en buen estado,
lo que hay que hacer es una verificación de su resistencia. La resistencia va a estar en función a su longitud, ¿ya? Mientras mayor sea la longitud, sí, la resistencia también se va a ir incrementando. Entonces hay que ir midiendo la resistencia del cable y el valor de la resistencia está en función a la longitud del cable, ¿ya? Después, los cables, al tener los cables de alta tensión, o sea, si el motor tiene los cables de alta tensión, lo que hay que hacer ahora es básicamente, tener un cierto cuidado. ¿Qué cuidado es este? Básicamente, el no sacar los cables de bujía de forma desordenada, ¿no? No hay que desordenar los cables de bujía porque el momento en que desordenamos los cables de bujía, ¿ya? El momento de volver a armar, vamos a colocar en otras posiciones y va a haber contraexplosión, va a haber una contraexplosión en el motor, el vehículo no va a encender. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos es justamente marcarnos los cables antes de sacarlos del motor, ¿no? Otro componente que tiene el motor es justamente la empaquetadura de culata, donde la empaquetadura es una especie de placa hecha de varios materiales, como de plástico, la cual hace un mejor sello entre la culata y el motor, obviamente el bloque de cilindros, donde para evitar que pase el anticongelante y el aceite a la cámara de combustión. Básicamente sí, señores, ¿no? La empaquetadura de culata, su objetivo de la empaquetadura de culata, que es esta pieza que está sobre el bloque de cilindro, ¿cómo serán las empaquetaduras de culata? Las empaquetaduras de culata tienen este aspecto, tienen esta forma. Bienvenidos al instituto. Ahora nos vamos a hablar acerca de las empaquetaduras de culata. Estas empaquetaduras de culata tienen la finalidad de realizar un cierre hermético entre la culata y el bloque de cilindros. Pero como podrán ver, existen diferentes tipos de empaquetaduras de culata. Existían de este material que eran de bronce, antiguamente, ¿ya? Existen actualmente estas empaquetaduras de culata que son de láminas, son una especie de láminas, ¿ya? Y existen empaquetaduras que son de un material, parece cartón prensado o asbesto, ¿no? Entonces, en una culata, una empaquetadura de culata es muy importante porque puede pasar este tipo de fallas. Fíjense, la parte más débil de la culata es justamente la unión entre dos cilindros. Es el punto más débil, porque tomen en cuenta que en la parte superior se va a realizar la explosión o la combustión en el cilindro. Y fíjense la división entre cilindro y cilindro. Es bastante pequeña la división, aunque tenga un refuerzo de metal. Pero es bastante débil en ese punto. Si nosotros esforzamos al vehículo o lo hacemos recalentar el motor, vamos a lograr que genere este tipo de falla, que la empaquetadura de culata en ese punto débil se llegue a quemar. Y la compresión de este cilindro se pasa a este otro. Y la compresión de este otro se pasa a este otro. ¿Qué quiere decir? Que por la falla de este punto hemos perdido el uso de dos cilindros en el motor. El vehículo solo estuviera trabajando con dos cilindros de los 4 que tiene. Y entonces el motor no tiene fuerza, básicamente muchas veces ni logra encender. Entonces, señores, hay que tener mucho cuidado con las empaquetaduras de culata. Otro detalle es el no poner anticongelante. Fíjense cómo el óxido del agua lo va dañando la empaquetadura de culata. Después, el momento de desarmar la culata, tenemos que fijarnos el punto de apoyo del cilindro. Fíjense, tiene que ser un punto de apoyo uniforme. Si vemos, por ejemplo, en este caso, aquí, fíjense, el cilindro ha apoyado totalmente al contorno de la empaquetadura. También aquí, o sea, la culata está
asentando, está totalmente ajustada. Pero fíjense aquí. Aquí no hay presencia de que haya sido completamente ajustada la culata. Y fíjense, aquí hay presencia de carbonilla. Eso significa que la explosión estaba pasando de un cilindro a otro. Aquí no es problema de empaquetadura, sino problema de la culata, que la culata está deforme. Entonces, señores, aquí también lo propio, fíjense, aquí existe se comunica, la explosión está pasando de este cilindro a este y de este a este, viceversa. Entonces, señores, hay que tomar, aunque parezcan unas piezas bastante sencillas, nos van a ayudar, si tenemos nosotros la delicadeza de ver esos detalles, nos van a ayudar a poder encontrar los diferentes tipos de fallas que puedan presentarse en el motor. Muchas gracias y hasta luego. ¿No? Entonces, como han podido apreciar, la empaquetadura hace eso, señores. Realiza un cierre hermético. En este caso, ¿entre qué sectores realiza el cierre hermético? Entre cilindro y cilindro. Entre los conductos de agua y el cilindro. Entre el conducto de lubricación y el conducto de agua. No. Entonces tiene que haber la empaquetadura, aparte de hacer un cierre hermético entre el bloque y la culata, también tiene que hacer un cierre hermético en esas áreas, ¿no? También tiene, entonces la empaquetadura es una pieza importante, fundamental en lo que se refiere a los motores. Bueno, un componente, por más que presentarles, el bloque de cilindros, donde este componente es la pieza, obviamente, más grande que tiene el motor. Es la pieza más robusta. Existen diferentes tipos de bloques de cilindros. Están motores en línea, motores en B, a ver, veremos. Están los motores de cilindros opuestos. En fin, ¿no? Existe una gran variedad de bloques de cilindros. Inclusive, existen bloques de cilindros de hierro fundido y bloques de cilindros de aluminio, ¿no? Entonces, ahí está. Por ejemplo, en el bloque de cilindros tenemos los conductos de refrigeración. Tenemos ahí los tapones para la limpieza del sistema de refrigeración y además para compensar la dilatación en el motor. Tenemos el cárter superior, que es donde se encuentran las bancadas del eje cigüeñal, ¿no? Esta parte se denomina, este sector, este sector se denomina el cárter superior. Y ahí se encuentran las bancadas del eje cigüeñal. Entonces están las bancadas del eje cigüeñal. Entonces, después tenemos, ya aquí tenemos el sector de la bomba de aceite, ya, nuevamente. Y por el otro extremo tenemos la superficie labrada. La superficie labrada es este sector que tiene que estar perfectamente recto, no tiene que estar doblado, tiene que estar perfectamente recto. Y obviamente por la parte superior también se encuentran los cilindros. Después tenemos el conducto donde se va a alojar el filtro de aceite. Ya. Tenemos también orificios donde se van a ajustar los soportes del motor, que generalmente se encuentran a un costado. Y una parte importante,
la serie del motor, ¿no? En el bloque de cilindros está ubicada la serie del motor en esta parte. Se encuentra la serie. Entonces, el bloque es una pieza importante del motor. Es el área donde aloja, el bloque de cilindros es el sector donde aloja a gran parte del mecanismo del tren alternativo. ¿Cuáles son las piezas del tren alternativo? El cigüeñal, pistón, cilindro, biela y el volante de inercia, ¿no? El cigüeñal. El cigüeñal es otro componente del motor. El cigüeñal es una parte, obviamente, relativamente pesado, que va en la parte del bloque. Antes del cárter, por eso lo denominan cárter superior. Este lo hace girar, es el que recibe el impulso de las bielas, el impulso de las bielas y los pistones por efecto de la combustión. Es cuando se hace una reparación en la que es necesario bajar, ¿no? Entonces, cuando vamos a reparar un motor es necesario desmontar. Sí. Ojo, además es el eje de mayor importancia que tiene el motor, porque es el eje que va a recibir todas las combustiones del motor. ¿A qué me refiero? En los motores que son aplicados en los vehículos, generalmente y en la mayoría de los casos, se tiene un solo eje cigüeñal, ¿ya? Solo se llega a tener un solo eje cigüeñal. Un solo eje cigüeñal. Pero hay motores de 2, 3 ejes cigüeñal. Hay de 2 cigüeñales. En efecto, hay motores que tienen 2 cigüeñales. Son motores de pistones opuestos, ¿ya? Pero no son motores comunes y se utilizan en la parte automotriz. Ya, en los motores comerciales generalmente se tiene un solo cigüeñal, solo un cigüeñal. ¿No? Ahí tenemos diferentes tipos de cigüeñales, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, cigüeñales de los motores en 6 en línea. Es un cigüeñal de un motor de 6 cilindros en línea. ¿Sí? Es un cigüeñal reforzado porque tiene 2 puños de bancada por 1 de biela. 2 puños de bancada por 1 de biela. Entonces este cigüeñal es un cigüeñal reforzado, ¿no? Puede ser un cigüeñal izquierdo como un cigüeñal derecho. A ver, ya que tenemos delante de nosotros, tenemos un cigüeñal libre, que significa que tiene 2 puños de biela por 1 de bancada. 2 puños de biela por 1 de bancada. 2 puños de biela por 1 de bancada. Entonces es un cigüeñal libre, ¿no? Además, un cigüeñal también tiene y consta de varias partes, como los contrapesos que vemos aquí. Sus contrapesos. Sus orificios de equilibrio, estos huequitos que ven ahí, no son agrede. Tiene su razón de ser, ¿no? Es que están en equilibrio. Porque el cigüeñal en sí, tiene que tener 2 estados de equilibrio. 1, un equilibrio estático y 2, un equilibrio dinámico. ¿Ya? Un equilibrio estático y un equilibrio dinámico. Después tenemos a las bielas. Las bielas son piezas bastante importantes en el motor. Es la pieza que articula, perdón. Es la pieza que articula al pistón con el eje cigüeñal. Ya es el que une al pistón y al eje cigüeñal. Es una pieza que por el movimiento que toma tiene que ser bastante ágil, livianito, delgado, pero a la vez tiene que ser resistente y fuerte porque recibe el impacto de la combustión, ¿no? ¿Qué aspecto, qué forma tiene un cigüeñal? Tiene la siguiente forma y aspecto, esas, ¿no? Las que estamos viendo en este momento son cigüeñales, son bielas, ¿ya?
de diferentes características, ¿no? Por ejemplo, es una biela descentreada. Si ustedes se dan cuenta, esta biela ya está completamente alineada y eh, la tapa de biela está completamente centreada. Pero una biela esta es completamente una biela descentreada, porque van a fijarse el corte es a un costado. Y tenemos aquí a una biela maestra. No muy común, la del lado derecho, es una biela maestra, que se utiliza en los motores radiales, ¿no? En los motores radiales hay una biela y en esa biela se acoplan las otras bielas adicionales, ¿no? Esta biela es de un motor radial. Estas otras son bielas de motores de combustión interna, de vehículos, de automóviles, ¿no? Ya habíamos dicho, la biela es aquel que transforma un movimiento lineal a un movimiento circular, o viceversa. O viceversa. De un movimiento circular a un movimiento lineal, ¿ya? Es la pieza que se articula entre el pistón y el cigüeñal, ¿no? Si va a haber, si hay alguna duda, levantan nomás la mano y por favor realizan las preguntas que deseen tener. Los pistones. Los pistones son piezas bastante importantes en el motor porque son los que se desplazan en el interior del cilindro. Son los que reciben directamente el impacto de la combustión. Los pistones es una pieza metálica cilíndrica la cual sube y baja con las bielas para formar el ciclo de Otto, de la admisión, compresión, explosión y escape, en el cual tiene dos fases, que es punto muerto superior cuando está arriba el pistón y punto muerto inferior cuando está abajo el pistón. De este hay varios tipos como pistones de cabeza cóncava, pistones semiplano, pistones planos y por lo regular, por lo general, el plano son de modificaciones para mejorar la compresión, aunque no a todos los motores les queda. Hay que tomar en cuenta que los pistones planos, en la mayoría de los casos, se utiliza para motores a gasolina. El pistón cuenta con varias partes, la falda del pistón, los anillos, tiene 3 anillos, el de aceite, el de lubricación, el de primera y segundo de compresión, ¿ya? Entonces, señores, el pistón tiene su finalidad dentro del motor y es muy importante, ¿no? Es bastante importante. Donde los pistones, como vamos a poder apreciar en esta imagen, los pistones son los que reciben esa explosión, son los que reciben esa combustión, ¿ya? Está cargando, está cargando. Y ahí está, ¿no? Existen pistones, me decía, los pistones se clasifican de 3 formas. Uno, por el tipo de cabeza que tienen. Por ejemplo, es un pistón de cabeza plana, es un pistón de cabeza cóncava, es un pistón de cabeza plana, pero con las medias lunas para evitar que las válvulas, o sea de admisión o sea de escape, choquen, ¿no? Este es un pistón a diésel. ¿Por qué me dirán que es un pistón a diésel? Porque en la cabeza del pistón se encuentra la cámara de combustión, ¿sí? O sea, en este pistón, en la cabeza está su cámara de combustión, donde la culata es completamente liso. Después la falda, como ustedes han podido ver, es un pistón de falda corta, ¿no? La falda es algo cortito, con relación a un pistón de falda larga, que es el de hace rato, es un pistón de falda larga, que obviamente la falda es completamente cerrada, como el que vemos aquí. Y tenemos el pistón de falda recortada, ¿no?
de faldas recortadas. Bien, muy bien. Entonces, señores,